Bueno, fuera de tener esta amplia experiencia en la defensa de imputados que por muchas condiciones no pueden pagar un abogado, los servicios de un abogado, la Defensoría Pública, para mí, yo he conversado mucho con Rodolfo en este caso, es el ente que más conocimiento tiene de las realidades, las vivencias, lo que se pasa, lo bueno y lo malo que hay en nuestras cárceles. La Defensoría Pública es la que ha llevado la voz cantante aquí en la denuncia del hacinamiento de nuestras cárceles, de la cantidad de presos preventivos y de las condiciones infrahumanas en que muchos de ellos viven. ¿Cuál es esa realidad, Rodolfo? O sea, para que nuestros amigos televidentes sepan qué es lo que está pasando. Mire, de verdad que la cárcel en República Dominicana ha colapsado. Ha colapsado porque no nos hemos podido levantar para una verdadera reforma penitenciaria en República Dominicana. Se hizo un intento en el 2004-2005 que tuvo a la cabeza Roberto Santana respecto al nuevo modelo. Pero señores, ustedes pueden creer que el nuevo modelo absorbió las prácticas de las cárceles tradicionales. Es decir, todo lo inadmisible que sucede en esas cárceles tradicionales, que yo le he titulado tierra de nadie, porque no hay control, no hay gerencia, no hay dirección, no hay programas, no hay proyecto. Entonces es tierra de nadie. Y de hecho, todos aquellos derechos adheridos a la persona que no lo pierde, aún siendo condenado, todos se conculcan en la cárcel en República Dominicana. Todos se violan. No es posible que nosotros tengamos celdas o prisiones donde haya un 700, un 600, un 400% de hacinamiento. Es invivible. O sea, cárceles con insalubridades extremas, cárceles donde el espacio es 4x4 y hay 40 personas conviviendo uno encima de otro, cárceles donde en los aproximados 15,000 privados de libertad de esas cárceles tradicionales duermen, don Miguel, en el piso. No tienen colchones. Nosotros como Defensa Pública, por gestión que hicimos ante la Oficina Nacional de Reforma Penitenciaria, que preside Roberto Santana, pudimos obtener 1,000 colchones y las redistribuimos en las cárceles del este. ¿Y eso le correspondería a ustedes ya? No corresponde, pero el brazo social... En el tribunal, hasta llegar al tribunal. Es que el brazo social de la Defensa Pública hace lo que otras instituciones que están llamadas a hacer no hacen. Y no nos vamos a parar, don Miguel. Es que la Defensa Pública, Wendy, asiste prácticamente al 87% de los casos penales en República Dominicana a nivel nacional. Y en cuanto a niños, niñas, adolescentes, un 98%. Y a nosotros nos duele el hecho de que si son procesados, si son condenados, ¿cuál es el fin de la pena? No es el castigo, no es la retribución, no es el ojo por ojo y diente por diente. Es que un sistema, que el Estado acompañe a esta persona que se descarrió a enderezar sus caminos desde el punto de vista del comportamiento. Es que esto lo dice la ley 113-21 sobre el sistema penitenciario, pero lo dice antes que esta ley, la Constitución en el artículo 40.16. Lo dice muy claramente que dice, no valen esos papeles, que dice que dice que el fin de la pena es la reeducación y luego la reinserción. Y yo anoto las teorías de la ERRES. O sea, un sistema sólido que valga la pena de prisiones, como en esos países nórdicos que están utilizando las cárceles para biblioteca porque no tienen privados de libertad, porque de verdad han cumplido con esto. La reeducación, la rehabilitación, la reinserción y sobre todo, esa última que dije, la reinserción para que no vuelva a reincidir y a cometer otro hecho. Entonces, no tenemos ese tipo de programa en el sistema que tenemos de prisiones.
Valentín, hay algo que le preocupa mucho a la gente y a los presos principalmente, y es quién me defiende, porque la Defensoría Pública sirve de abogado a las personas que son procesados y condenados. Pero una vez en las cárceles, ¿quién vigila los atropellos? ¿Quién vigila la comida? ¿Quién vigila la salud? Excelente pregunta, Wendy. Porque, oye, hay personas que se enferman ahí adentro y ni siquiera tienen el derecho a ir a un hospital. Y hay personas que tienen crisis y problemas sociales y nadie los defiende. Como usted decía, tierra de nadie. ¿Qué participación tiene la Defensoría? Mira, Wendy, existe la figura que vino desde el 2002, 2004, con este Código Procesal Penal del juez de ejecución de la pena, que es el vigilante de que se le conserven algunos derechos que no pierde el privado de libertad cuando son condenados. Tiene una gran responsabilidad el juez de ejecución de la pena de trasladarse a esos lugares a examinar las condiciones de estos privados de libertad. Y muchos jueces de ejecución de la pena no lo hacen. No lo hacen. Le da grima o le da asco visitar una cárcel en República Dominicana. Esto es terrible. O sea, decirlo, esto es terrible. Entonces, ¿quién vela por los padecientes? Porque déjenme decirle algo, no solamente lo padece el privado de libertad, lo padece el pariente, la madre, el padre, el primo, el que está en el entorno padece una prisión de una persona en conflicto con la ley penal. ¿Quiénes lo defienden? Los defensores públicos. Le voy a decir cómo. Nosotros incluso tenemos la figura, como existe el juez de ejecución de la pena, nosotros tenemos la figura del defensor de ejecución de la pena para que estemos a la par. Sí. Y ese defensor de ejecución un poco ese mecanismo. Ejecute como dijo el juez. Claro. Como dicen los Wendy, y ese defensor de ejecución de la pena, de hecho, nosotros creamos la comisión de cárceles dentro de la defensa pública, que es una comisión de 5 defensores públicos que reciben todas las denuncias de los atropellos de los privados de libertad. De hecho, aquí tenemos 3 denuncias, una de San Pedro, una de Higüey y otra de San Cristóbal, de privados de libertad que han sido vejados, han sido maltratados, golpeados, torturados, en otras palabras. Torturados, y uno de ellos... ¿Pero por la propia autoridad o por los mismos? No, por las autoridades. Por la autoridad. Y uno de ellos murió. Ustedes recuerdan el caso hace unos 6 meses de la cárcel El Pinito de La Vega. Sí. Respecto a una persona que murió. Claro. Otro apareció ahorcado y otros privados de libertad golpeados y llevados al hospital. Nosotros abiertamente, públicamente, hicimos una denuncia. Y cuando las autoridades no nos escuchan, utilizamos el cuarto poder, que son los medios de comunicación, y hacemos esa denuncia responsablemente abierta. Ahora, ¿usted quiere que le diga cuál es la principal denuncia? Que a los presos, cuando están en pelea, cuando están revolteados, cuando no se pueden dormir, cuando se quejan de la alimentación y el lugar donde están, le dan estupefacientes para que se tranquilicen, para que se duerman. Y algunos, los que son más intranquilos, les suben la dosis. Eso es grave. Mira, esa es una denuncia. No se lo dan, se la venden. No se la dan, se la venden. Yo tengo testimonio de personas que han estado en la cárcel que dicen que le dan para que se tranquilicen y para que la vendan. Para no tener que darle otra cosa. Pero que lo peor es que le dan para que se mueran. O sea, le suben la dosis. Al que ellos quieren que no exista más, le suben la dosis. Eso es grave. Esa es una denuncia. Sí, ustedes pueden creer que nosotros tenemos en la cárcel en República Dominicana aproximadamente 500 enajenados mentales. ¿Cómo? Que la ley y la Constitución establece que son inimputables, que no pueden ser procesados. Pero personas que no reciben tratamientos que tienen que ver con las patologías psiquiátricas. Es decir, que no hay centros en las cárceles. No hay. De atención. Para adictos también. Dice la ley que estas personas deben de tener una medida de seguridad, pero las medidas de seguridad no es que estén encarcelados, sino que estén en un centro psiquiátrico
Don Miguel, no tenemos No, aquí centros no, psiquiátricos en el país. separados. No tenemos Pero centros también están los psiquiátricos. adictos, que el adicto hace crisis terribles. La dentro mayoría de cárcel. los presos preventivos que tenemos son consumidores. Sí. Consumidores, la mayoría. Y no son criminales ni son delincuentes. Son enfermos con una adicción que es un tema de salud mental. No es un tema criminal, ni de prisiones, ni le corresponde al sistema de justicia, pero el Estado se lo ha tirado. El Ministerio de Salud Pública se lo ha jondeado. Eso es grave. Y eso se lo ha creído el Ministerio Público, de que son usuarios nuestros del sistema de justicia, y no, son usuarios del Ministerio de Salud Pública, pero lo tienen encarcelado porque no tienen otro lugar donde ponerlo. Esos enajenados mentales están coaligados ahí, coexisten y conviven con los que no son enajenados mentales. No están segregados. No están segregados. Mire, se han hecho como unas 3 celdas. Se han hecho unas 3 celdas. Para ponerlo todo en esa celda. Fíjense que tenemos 41 centros carcelarios a nivel nacional, pero como en 3 o 4 cárceles se han hecho celdas para ponerlo todos en la misma celda. Figúrense ustedes, todos los trastornados en la misma celda, en cama de 3 pisos. Figúrense ustedes, uno creyendo que es Superman, otro Batman, y tirándose en la cama o tirándose, o cuando entren en crisis, encerrado en celdas, en celdas con cama de hierro. La situación es más grave de lo que se piensa. Totalmente. Bueno, vamos a tener difícil que es alimentarlo también. Vamos a tener que hacer otro programa, Miguel, porque ya se nos agotó el tiempo. Y otra cosa, don Miguel, de verdad que nos duele mucho. Muchos adultos mayores que tenemos enfermos dentro de las cárceles con enfermedades terminales. Por el amor a Dios, ¿cómo va a ser? Que el sistema, que el Estado, que el juez de ejecución de la pena, que el Ministerio Público se conduela de esas personas octogenarias, nonagenarias, en una cama tendido. Les cabría una amnistía, ¿no? Un indulto. Pero por el amor a Dios, un indulto general para esas personas. Compadézcanse de esos enfermos que ni siquiera extremidades tienen, Wendy, ni siquiera extremidades, y con enfermedades terminales, don Miguel. ¿Qué cantidad estamos hablando? Miguel, estamos hablando enfermos en sentido general, viendo incluso hasta las estadísticas de prisiones, son unos 5,000. ¿Cómo? Bastante. Pero con este tipo de enfermedades terminales tenemos unos 600 personas con enfermedades VIH. Tienen que estar fuera ya de las cárceles. Totalmente. O en otro lugar diferente. O en otro lugar. Bueno, totalmente. Esperemos que estas sean de las reformas que incluya la revisión del Código Procesal Penal, que mucha gente está esperando, porque ya han pasado 20 años de su actualización y los tiempos han cambiado, los crímenes han cambiado, las personas, las cárceles, la situación, todo es diferente y amerita una urgente reforma. Así es que despedimos a nuestro invitado, Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, y seguimos en la próxima semana con más contenido entre periodistas. Entre periodistas, periodismo